examen final. La siguiente semana estaríamos avanzando de acuerdo a nuestro cronograma. El último tema que es epidemiología hospitalaria, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar a lo que es atención segura en hospitales y en las intervenciones que hoy en día se están preveyendo para hacer esto. A ver, primero, todos tenemos la idea de entrada de que cuando acudimos a un hospital estamos yendo a buscar una solución para nuestro problema de salud. Y por lo tanto tenemos esa primera esperanza o primera... eh, pensamos que ahí se nos va a tratar muy bien y vamos a lograr recuperar nuestro estado de salud. Y en ningún momento pensamos que el hospital pueda convertirse en un factor de riesgo para nuestro estado de salud. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a priori todos tenemos esa idea, ¿verdad? Si estás en un hospital, es un lugar donde la gente busca tu restablecimiento, los médicos están para ayudarte, el personal de salud coadyuva con tu tratamiento hasta que te recuperes y puedas salir de alta, ¿no? Pero resulta ser que se han hecho algunas investigaciones y revisiones de datos al respecto y ahora les vamos a mostrar algunos datos de ellos. Ya desde los años 80, fíjense, en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard hizo una revisión de casos hospitalarios en donde el objetivo del estudio era identificar si había o no había negligencia en la atención de los pacientes, ¿no? Pero gracias a estos estudios también se ha acuñado un término que ya lo vamos a entender mejor y que son los eventos adversos, ¿ya? Eventos adversos implica todo resultado no esperado en el manejo de un paciente, pero que le provoca un cierto daño o una cierta lesión que puede dejar inclusive hasta complicaciones y ya de por vida inclusive a los pacientes, ¿no? Entonces, cuando se han revisado las historias clínicas en muchos hospitales, fíjense, 32.121 historias clínicas revisadas, se ha detectado un 3,7% de eventos adversos, ¿no? O sea, eventos que no se esperan alcanzar cuando se está haciendo el manejo de un paciente. Eh, Todo médico está expuesto en algún momento de su experiencia profesional a tener un resultado adverso, un evento adverso. Es decir, yo he hecho bien, he seguido el protocolo, sé cómo manejar los casos, pero puede haber ocurrido algo fuera de mi responsabilidad, digamos, y que durante el manejo del paciente haya sucedido ese evento adverso, ¿no? Entonces, fíjense que de los casos que se han detectado como eventos adversos, casi un 20% fueron graves, ya que provocaron incapacidad permanente o fallecimiento del paciente. Luego estamos viendo acá reacción a medicamentos, por ejemplo. Le hemos dado el medicamento que corresponde, pero el paciente ha hecho una reacción alérgica o una reacción al medicamento, ¿no? Y fíjense este otro elemento, ¿no? Que lo vamos a ver también en la última clase, las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, que llegaron también a un 14%. En relación a las áreas hospitalarias con mayor afectación, fueron principalmente las del área quirúrgica, los de cirugía, segundo, los de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en pacientes, o sea, la medicina intervencionista y la imagenología, y adultos mayores que sufrieron en mayor proporción esto, ¿no? Pero algo que este estudio dejó muy en claro y además como una alerta
era de que cerca del 60% de estos eventos adversos que se han detectado eran prevenibles. Es decir, que si el personal de salud hubiese hecho su trabajo y cumplido al pie de la letra los pasos de cada procedimiento y tener el cuidado respectivo, estos eventos no debieron o no deberían haberse presentado. ¿Ya? Entonces, esto nos da, no es un dato malo, ¿ya? Más bien abre la puerta a pensar de que hay posibilidad de prevenir estos eventos adversos en pacientes hospitalizados. ¿Ya? Lo mismo se hizo en Colorado, en Utah, en el 92, fíjense, 15.000 historias clínicas revisadas de egresos hospitalarios y cerca un 3% de eventos adversos, más de la mitad de ellos prevenibles. Un 8.8% de estos eventos provocó mortalidad en los pacientes, se murieron por esos eventos adversos y más del 60% ocurrían en pacientes quirúrgicos. Fíjense, nuevamente el área quirúrgica es la que está más involucrada, digamos, en estos elementos de aparición de eventos adversos. ¿Ya? En el 95 se ha hecho otro estudio similar en Australia y ahí sí les ha preocupado, porque fíjense, el objetivo del estudio era cómo mejorar la seguridad de atención en hospitales y ellos obtuvieron una proporción de eventos adversos muy elevada, fíjense, 16.6, casi 17% en 28 hospitales revisados. Y la mitad de estos eventos adversos nuevamente salen como prevenibles, es decir, que pudieron haberse evitado de haberse seguido ciertos protocolos y procedimientos establecidos que están justamente pensados en esa preocupación de no generar eventos adversos en los pacientes. ¿Ya? Entonces, con este antecedente, también hemos ya mostrado a ustedes este libro que ha sido publicado también en los Estados Unidos, el Errar es humano, ¿sí? Construyendo un sistema de salud más seguro. Lo ha publicado el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y ellos han establecido estos datos muy preocupantes, ¿no? Ellos decían entre 44.000 y 98.000 norteamericanos morían anualmente por errores prevenibles en la práctica médica. ¿Ya? Entonces, ese sí ha sido un hallazgo muy preocupante, ¿verdad? O sea, uno no va al hospital a morirse. Uno espera que en el hospital se va a recuperar de su dolencia o por lo menos le van a solucionar el problema. Obviamente se excluye de acá todos los casos en los que la mortalidad ha sido debida al propio proceso nosológico, es decir, a la responsabilidad de la evolución de la misma enfermedad. En muchos casos nosotros ya sabemos que hay patologías que cuando ya están en un estadio avanzado, la mortalidad es inminente, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede prevenir. Entonces, fuera de todos esos casos, fíjense, entre 44.000 a 98.000 pacientes murieron y morían cada año producto de estos errores prevenibles en la práctica. Ahora, a partir de esta publicación, fíjense, se ha modificado grandemente las causas de mortalidad en los Estados Unidos. La primera causa documentada y hasta hoy en día también está vigente son las enfermedades cardíacas, ¿no? El paro cardíaco, por ejemplo, el infarto de miocardio, las arritmias, etcétera. Todos esos problemas cardíacos son la principal causa de mortalidad en Estados Unidos. Luego estaba el trauma o el politraumatismo, si ustedes quieren. En tercer lugar, el cáncer de pulmón y otros de vía respiratoria. La neumonía aparecía en cuarto lugar.
la diabetes en quinto lugar, y fíjense, empezaba a aparecer dentro de las causas de mortalidad los errores médicos. Y después, inclusive, de los errores médicos, recién la muerte por accidentes, fíjense, o sea, hay más frecuencia de muerte por errores médicos que por accidentes inclusive, ¿no? Entonces, esto ha empeorado todavía la situación cuando después se publican, después de 15 años de haber publicado este libro, un estudio que ha hecho en el 2016 y se ha publicado en el British Medical of Journal, es más preocupante todavía. Fíjense, los errores médicos son la tercera causa más común de muerte en los Estados Unidos. ¿Ya? Y eso que el error médico no se registra en los certificados de defunción. Por eso es que esto se detecta con la revisión de los expedientes clínicos, ¿no? Porque en el certificado de defunción nunca van a poner causa de muerte, error médico, ¿no? O sea, tienen que colocar, digamos, el estado patológico que ha producido la muerte en el paciente, ¿no? Entonces, fíjense cómo la cardiopatía o enfermedades cardiovasculares siguen ocupando el primer lugar, ¿ya? En muerte. El cáncer ha subido a un segundo lugar, ¿ya? Pero fíjense cómo el error médico ahora ya es la tercera causa de muerte, más común de muerte en los Estados Unidos. Después viene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después aparecen los suicidios, eso también llamó la atención en su momento por la implicación en la salud mental de los individuos, ¿verdad? El suicidio está muy relacionado con estados depresivos, por ejemplo, ¿no? Situaciones de estrés que llevan a la gente a tomar esa decisión. En los Estados Unidos es muy frecuente hablar de muerte por baleaduras, ¿no? Ataques de arma de fuego, que hay alguien que se volvió loco y empezó a disparar en la universidad, en el colegio, en el hospital, etcétera, ¿no? Y fíjense, esos son inclusive menos frecuentes que el error médico y los accidentes por vehículos de motor en una población tan grande como la de los Estados Unidos está inclusive en un séptimo lugar, ¿no? Y muy por debajo de la mortalidad que el error médico produce. Esto mismo ha provocado que en España, en Europa, ya también se empiecen a generar estudios de revisión sobre la misma temática. Y en España el estudio ENEAS de eventos adversos, fíjense, ahí está en parte de la sigla, Estudio Nacional de Eventos Adversos en España. Se han revisado 5.624 historias en 24 hospitales y fíjense, la incidencia de eventos adversos es alta, no es 8.4. En Estados Unidos se hablaba de 3.4. Acá está el más del doble, 8.4. La mayor presentación, un poquito más en mujeres que en varones, eh, un 25%, una cuarta parte de estos eventos adversos eran relacionados con infecciones intrahospitalarias. Quiere decir, pacientes que han llegado al hospital con un X diagnóstico, pero que en el mismo hospital han terminado adquiriendo una infección nosocomial. Infecciones que se supone en el hospital deben estar controladas y hay una serie de mecanismos preventivos, establecer mecanismos de bioseguridad, por ejemplo, procedimientos claros de desinfección, por ejemplo, que revisiones periódicas de colonización de bacterias en distintos ambientes hospitalarios, que normalmente deberían controlar este tipo de situaciones, pero si el 25% de estos eventos adversos se han relacionado con infecciones intrahospitalarias, quiere decir que son los mismos hospitales los que han descuidado la prevención de estas infecciones. La otra cuarta parte, fíjense, procedimientos quirúrgicos. Otra vez, el área quirúrgica es una de las que ya se ha visto que está frecuentemente involucrada en eventos adversos.
Y más del 40% de los casos de eventos adversos en España también se llegó a establecer que eran evitables, ¿no? Un estudio similar se hizo a nivel latinoamericano, ya fue un estudio en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Se lo denominó en vez de ENEAS el estudio IBEAS. Fue apoyado por la OPS-OMS en el marco de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, con la misma metodología del estudio ENEAS. Y fíjense, nos debe preocupar de que casi nuestra tasa o de incidencia de eventos adversos es cercana al 12%. Ya nuevamente, ¿no? Los Estados Unidos, que se supone tienen la mejor red hospitalaria a nivel americano, interamericano o latinoamericano, eh, tiene 3%, y en países de Centroamérica y Sudamérica, fíjense, 12%. Un 65% son de causa evitable, y fíjense, las infecciones nosocomiales están en primer lugar, infecciones intrahospitalarias, y los demás relacionado con procedimientos que se hacen al paciente. Ya, entonces, esos son cosas que debemos tomar en cuenta. Cuando ustedes estén formándose en su especialidad en un ambiente hospitalario, tienen que tener en cuenta estas cosas. Ya tienen que estar pensando ya como profesionales médicos, ustedes están a poquito más de un año de ya egresar como profesionales médicos, y tienen que entender que estos elementos no son simples estadísticas, ¿ya? Estas estadísticas nos están reflejando problemas del día a día en el funcionamiento de los hospitales, en la atención cotidiana de los pacientes en un hospital. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos de estos elementos que descuidamos porque los consideramos a veces hasta ya superfluos, sin importancia. Y eso ha hecho, por ejemplo, que una de las iniciativas mundiales de la atención segura ha sido la atención limpia. Y esa se caracterizó por mostrar que el lavado de manos en un ambiente hospitalario era fundamental para evitar infecciones, para hacer una atención más segura, tanto para el paciente como para el médico. Y se promovieron muchos, ¿no? Vamos a ver más ratito, formas de lavado, recomendaciones, etcétera, ¿no? Hemos hecho varios estudios con estudiantes, con tesistas, sobre el cumplimiento del lavado de manos en estructura hospitalaria. Y es realmente preocupante cómo eh, más del 70%, o sea, primero, el que un 50% no se lava, y más del 70% de los que sí se lavan lo hacen de forma inadecuada. ¿Ya? Entonces abren una pila, enjuagan las manos y listo, ¿verdad? No utilizan un antiséptico, un jabón, no hacen una limpieza prolija. No estamos hablando del lavado de manos prequirúrgico, ya, porque ese también tiene un procedimiento en tiempo y en técnica que tiene que ser cumplido, ¿verdad? O sea, cuando ustedes aprendieron a lavarse las manos en sus prácticas de técnica quirúrgica o en cirugía, han visto que no es solamente estar un minutito, ¿no? Hay tiempo que hay que cumplir, por lo menos 5 minutos de lavado de manos con limpieza, con cepillo, con detergente o antiséptico, y además limpiando bien los dedos, las uñas, las palmas, el dorso, incluso hasta el antebrazo, etcétera. Sí, entonces, todo eso, por ejemplo, en un área quirúrgica, muchos cirujanos eh, tal vez por aburrimiento, por apuro, no sabemos por qué explicar, pero ya algunos cirujanos dicen: "Ay, un minutito ya, ¿verdad? Además me voy a poner guantes". Entonces, esa actitud es la que va
poco a poco horadando las buenas prácticas y haciendo de que el estudiante también empiece a aprender ya esas malas prácticas en vez de que le enseñemos las buenas prácticas. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en esto. Fíjense que en este estudio latinoamericano, comparado con el estudio español, la frecuencia de eventos adversos en pacientes ocurría más en terapia intensiva. Fíjense, más en todas las áreas, en ambos países, en ambos estudios se muestra que la unidad de cuidados intensivos era la más afectada. Acá aparece un poquito más en el IBEAS pediatría, después aparece medicina interna y recién cirugía y después obstetricia en ese orden. En cambio, en España era, fíjense, terapia intensiva, medicina interna, cirugía, obstetricia y recién al final pediatría, y muy bajo todavía, ¿no? Esas diferencias se han logrado evidenciar, ¿no? Entonces, los eventos adversos existen, ya son una realidad. En los Estados Unidos se ha tomado conciencia de que es la tercera causa de muerte en pacientes hospitalizados. Y si no lo enfocamos de esa forma, pues para ustedes puede pasar esto desapercibido, ¿no? Fíjense las incidencias en distintos estudios, hasta el de España, ¿no? De 3,8, 2,9, en Australia 16,6, Reino Unido 11,7, en Dinamarca 9, Nueva Zelanda 11, Canadá 7,5. ¿Sí? Al parecer, Estados Unidos es el que menos eventos adversos han detectado, pero siguen estando presentes en su población hospitalizada, ¿no? Y en España 9,3. Y fíjense el porcentaje de evitabilidad, ¿no? Cuánto podíamos haber evitado de eso. Está entre el 27,6% hasta un 51%, ¿sí? En distintos estudios. Es decir, que hay una gran cantidad de muertes que podían haberse evitado. Y esta diapositiva también me interesa que la entiendan. Fíjense la tasa de error cuando hablamos en negativo, -7, -6. Y abajo están eh, los sistemas peligrosos, regulados, ultraseguros y ideales en cuanto a seguridad. ¿Ya? ¿Cuáles son los sistemas ultraseguros o ideales? Aquí en lo más alto pueden ver ustedes, por ejemplo, el transporte aéreo. No es fácil abrir una empresa de transporte aéreo. Uno tiene que cumplir muchos requisitos y caracteres de, si me permiten un ratito, por favor. Bien, disculpen una breve interrupción he tenido. Entonces, fíjense, las empresas aéreas son altamente reguladas. Tienen que cumplir muchos estándares de seguridad. Tienen que cumplir requisitos de tener hasta talleres especiales, revisiones periódicas de los aviones. No hay que esperar a que un avión falle, tiene que estar todo el tiempo inspeccionado después de cada vuelo que haga. Las plantas nucleares, lo propio, las plantas nucleares tienen que cumplir altos niveles de seguridad para sus trabajadores y para la población vecina a estas plantas, ¿no? Los portaaviones en los Estados Unidos igual se construyen con altos índices de seguridad para los tripulantes y todo ello. Los ferrocarriles europeos, en toda Europa, el tren es uno de los medios más comunes de transporte y tienen una red de ferrocarriles que tranquilamente
simplemente cambiando de estación, ustedes pueden visitar casi todos los países europeos. Están conectados por ferrocarriles y tienen también altos estándares de seguridad. ¿Ya? Después, fíjense, bajando a sistemas que ya están regulados, pero que todavía no dan cierta seguridad a la conducción del automóvil. No puedes manejar sin brevet, sin tu licencia de conducir. Las industrias químicas deben también cumplir muchos estándares de seguridad para funcionar. Todo eso. Pero fíjense, los sistemas peligrosos, ¿no? El saltar en paracaídas, el hacer deporte extremo, escalar montañas, las carreras de motocicletas son realmente los sistemas peligrosos. ¿Por qué? Porque a pesar inclusive de que en las carreras de motos actuales exigen algunos elementos de seguridad para el conductor, el hecho de estar a una alta velocidad y además de estar con un alto riesgo de un accidente, de choque, de derrapamiento, etcétera. Entonces, eso no se puede regular. O sea, el que se mete a manejar la motocicleta, a pesar de que pueda meterse con un traje de seguridad, un casco de seguridad, eso no va a disminuir el riesgo de accidente o de politraumatismo, etcétera. Y en esa misma posición, fíjense, aparecen los hospitales. Es decir, en los hospitales hay un riesgo 20 veces mayor que los propios accidentes de tránsito. Eso lo hemos visto ya en las gráficas que les he mostrado hace rato. Entonces, si los hospitales no empiezan a cumplir la regulación, sus sistemas regulados, y los profesionales en salud no empiezan a descuidar los procedimientos, ojo, ahí estamos como un sistema peligroso. Entonces ahí el hospital ya se convierte en un factor de riesgo para la salud del paciente. ¿Ya? Entonces, y eso ya tiene una connotación más seria, ¿verdad? Entonces, ojo con esos elementos que estamos viendo acá, porque de esta forma ustedes no lo han visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay en la taxonomía de seguridad del paciente lo que es la iatrogenia, la iatropatogenia y el error médico. La iatrogenia son eventos adversos que surgen que no son previsibles. Es decir, yo le estoy dando el medicamento que me dice el protocolo de médico de atención que hay que darle y resulta que el paciente fue alérgico. Entonces, pero fue durante la atención que le ocurrió eso. Es decir, yo le he dado el medicamento correcto y el paciente reaccionó con una hipersensibilidad que no esperábamos. ¿Ya? En cambio, la iatropatogenia ya adquiere, digamos, un elemento de previsibilidad. ¿Ya? Entonces, en cambio, la iatrogenia pura es pues todo lo que no se espera aplicando las cosas que tenemos que hacer con el paciente, ¿verdad? En cambio, la iatropatogenia ya habla de situaciones relacionadas con la acción médica, ¿no? Y eso es lo que hoy en día está entendido como el error médico. Ya hablamos de esto en la anterior clase con ustedes. ¿Ya? El error médico o la iatropatogenia y que hoy en día se habla de evento adverso. ¿Ya? Entonces los eventos adversos ya incluyen tanto los no previsibles como los previsibles o prevenibles. Por eso es que los estudios que hemos mostrado calcularon el porcentaje de posibilidad de ser prevenidos. Y en todos esos porcentajes están obviamente los actos médicos que no se realizaron de acuerdo a norma o de acuerdo a procedimientos establecidos. La otra parte, los otros porcentajes de eventos adversos pueden ser no prevenibles, ¿no? Es decir, imprevisibles, como dijimos, no esperados,
pero que pueden suceder en un ambiente hospitalario también o en un ambiente de manejo de médico al paciente. En seguridad al paciente hablamos entonces de un near miss, que es la casi falla o cercano a la falla, diríamos, que es una acción por acción u omisión que el médico podría haber ha hecho y que podría haber dañado al paciente, pero por azar, por haber prevenido o la mitigación de esa falla, no se dañó al paciente. En cambio, evento adverso ya habla de un daño resultado de la atención clínica, ¿no? Y no debido a las condiciones basales del paciente. Es decir, no es responsabilidad del paciente y de su estado la aparición de un evento adverso. ¿Ya? Y hoy se habla inclusive de eventos centinela, ¿no? Hechos inesperados, no relacionados con la historia natural de la enfermedad, que provocan la muerte del paciente o pone en riesgo su vida o le deja secuelas o produce una lesión física o psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro, ¿no? Entonces, eventos centinelas tienen que irse monitoreando. ¿Recuerdan cuando en la práctica de hospital hicimos un análisis de indicadores y les dije porcentaje de eh, eh, olvido de algún instrumento dejado en la cirugía, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, un indicador que debe monitorearse todo el tiempo. Complicaciones posquirúrgicas, por ejemplo. Reintervenciones quirúrgicas, por ejemplo, hay que irlos midiendo. ¿Por qué? Porque ahí están eventos adversos y que pueden prevenirse, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos aprender de esto. El impacto de estos eventos adversos es pues total, fíjense, aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad, y eso es un impacto en la salud del paciente, aumenta el costo para el sistema de salud, para el mismo paciente, para los profesionales en salud, por las demandas y todo lo que pueden haber, ¿no? Entonces, es un impacto de costo que puede también tener un impacto social, ¿no? Porque y hemos visto cómo en los Estados Unidos se está convirtiendo en la tercera causa de muerte de la población general en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer frente a este fenómeno? Ya hemos mencionado en una diapositiva anterior la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, una iniciativa que desde el 2005 la OMS y la OPS han empezado a generar este tipo de intervenciones, ¿no? Y se han puesto retos y metas a alcanzarse en pro de la seguridad del paciente, ¿ya? Y acá estamos viendo en estas fotos de lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a ver enseguida esto, ¿no? Aquí ustedes pueden ver tres de las estrategias de intervención que se han ido desarrollando desde el año 2005, desde hace 20 años ya, ¿ya? El uno es la atención limpia, atención segura. El dos es cirugía segura, salva vidas, exclusivamente para el área quirúrgica, en donde hemos visto que hay mucha problemática relacionada con evento adverso. Y la tercera estrategia de la Alianza Mundial ha sido el combate a la resistencia bacteriana, es decir, al uso adecuado de antibióticos, porque la resistencia bacteriana puede llegar a convertirse en un verdadero problema de salud pública si llegamos a una época que muchos dicen estamos cercanos a eso, camino a eso, no vamos a tener antibióticos capaces de poder afectar a una bacteria multiresistente. ¿Y eso qué implica para el paciente? El que se contagia de esa bacteria ya prácticamente tiene la vida contada y el pronóstico de su muerte, o sea, como ningún medicamento le va a poder hacer efecto, entonces ahí
es donde nosotros nos vamos a sentir realmente sometidos como raza humana, como, como humanidad, si ustedes quieren, a la presencia de gérmenes altamente nocivos y mortales para el ser humano. ¿Ya? Entonces hay que por eso aprender a utilizar bien los medicamentos, hacer vigilancia de la resistencia, a cumplir protocolos de atención, a cumplir esquemas terapéuticos, a tener alternativas terapéuticas de primera mano, de segunda mano, de tercera mano, etcétera, para poder hacer esto bien. Vigilar que los médicos estén cumpliendo los protocolos de tratamiento, los protocolos de uso de antibióticos, etcétera. Entonces, son elementos que, como les digo, muchos de los profesionales médicos dejan de lado. Más allá de 5 años luego de la publicación del libro Errar es humano, se han hecho hasta el 2004, fíjense, varias intervenciones, ¿no? Por ejemplo, se ha acordado la regulación del funcionamiento de hospitales, la acreditación también. Es decir, hoy en día ya se exige a todos los hospitales acreditarse y la acreditación, como hemos explicado en su momento, implica el cumplimiento de estándares de calidad de funcionamiento, de calidad de atención. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que cumplir. El entrenamiento del personal de salud, la información tecnológica, se han generado ya sistemas de reporte y de registro de eventos adversos y un sistema de prevención de la mala práctica. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que normalmente se han puesto en marcha después, 5 años después de la publicación del libro El ESAR es humano. ¿Ya? Entonces, hoy en día hablamos de metas internacionales de seguridad del paciente con acciones específicas que previenen los riesgos y por lo tanto la probabilidad de que ocurran eventos adversos y eventos centinela ya va a ser cada vez menor. ¿Ya? Entonces, son acciones para prevenir esos riesgos y prevenir la probabilidad, disminuir la probabilidad de que ocurran estos eventos adversos. Y aquí están 6 de esas metas internacionales. Fíjense cómo ahora a nivel internacional tenemos que pelear, primero, por una identificación correcta de los pacientes. Puede parecer hasta muy simple o tonto para ustedes, pero si fuera así, no seguiríamos viendo en la prensa que se operó al paciente equivocado, que se operó el lugar equivocado. ¿Verdad? Entonces, si fuese tan simple como muchos quieren pensar, no deberían ocurrir esas cosas y siguen ocurriendo. Segundo, mejorar la comunicación efectiva entre profesionales y esto implica también las órdenes verbales y órdenes telefónicas. No está prohibido el hacer una orden verbal o telefónica, porque en muchos casos un médico, por ejemplo, puede ser convocado, pero cuando está en otra actividad, cuando está de viaje, cuando está cumpliendo otras actividades en otro lugar y tiene la posibilidad de dar órdenes verbales y telefónicas, no lo está haciendo por flojera, no lo está haciendo por no ir al hospital, ojo, pero hay una forma, un procedimiento que está establecido ahora para que esas órdenes estén en un buen nivel de comunicación efectiva. Fíjense el punto 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Cada vez que manejamos electrolitos concentrados, ¿no? Calcio, potasio, sodio, cada vez que usamos quimioterapéuticos, cada vez que usamos radiofármacos, insulina, por ejemplo, en los pacientes diabéticos y anticoagulantes en otros tipos de pacientes, cardiópatas o con alguna enfermedad cardiovascular, tenemos que mejorar la seguridad
de uso de esos medicamentos. Porque un mal uso de estos medicamentos puede matar al paciente. Imagínense que le pongan una sobredosis de potasio, una sobredosis de calcio, que hagan radioterapia del lugar equivocado, que le den quimioterapia al paciente equivocado, que la insulina pueda darse una sobrecarga de insulina, que el uso de anticoagulantes, lo propio, ya no esté regulado, entonces eso puede provocar eventos adversos, pero que si cumplimos estos mecanismos de seguridad, los podemos evitar. En el campo quirúrgico, fíjense, procedimientos correctos, sitio correcto, procedimiento quirúrgico correcto y paciente correcto. Entonces, no es que se está repitiendo el punto uno, ojo, acá estamos hablando de que el equipo quirúrgico tiene un protocolo establecido para evitar esos errores, ¿ya? Tanto de paciente, tanto de técnica quirúrgica como de lugar de la intervención quirúrgica. ¿Ya? Acá no estamos hablando solo de identificación del paciente, ojo, ¿no? También estamos hablando de que en ese paciente ya se ha pensado, ya se ha programado una X cirugía, ¿verdad? Entonces, y ya se ha identificado dónde va a ser esa intervención, en qué parte del cuerpo del paciente se va a hacer. El quinto objetivo, fíjense, es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica. Y otra vez, la higiene de manos o lavado de manos es fundamental. Y sexto, fíjense, es reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Pacientes hospitalizados no pueden estar cayendo y sumando a su patología primaria una fractura, un esguince, que sea una fisura, solo por no haber tenido el cuidado correcto con estos pacientes. Entonces, para todos estos fenómenos hay procedimientos establecidos. Veamos como ejemplo, fíjense, identificar correctamente al paciente. Hay que usar dos identificadores, pero ninguno de estos, fíjense, el número de habitación no es un buen elemento de identificación. El número de cama, tampoco. La ubicación del paciente, tampoco. Entonces, ¿qué se debe utilizar? Identificación general, identificar al paciente desde el momento en que solicita la atención con dos identificadores, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Todos los documentos deberán tener estos identificadores, es decir, en el expediente clínico debe figurar el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. No incluir nunca el número de cama, el número de habitación, el servicio, el horario de atención, etcétera, porque eso es lo que provoca confusión de pacientes. Y es por eso que, fíjense, en la estandarización que se busca es tener una tarjeta de cabecera. Acá está este ejemplo, dice colocarlo en la cabecera del paciente, en donde se dice, tanto en casos de hospitalización, hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o cirugía de corta estancia, ¿no? O sea, el nombre y la fecha de nacimiento en proporción 2 a 1 respecto al resto de la información. Fíjense, nombre y fecha de nacimiento con el doble de tamaño de las letras y el otro, el resto de la información, por ejemplo, grupo sanguíneo, alergias, edad, riesgo, ¿ya? Entonces, todos estos datos, ¿ya?, deben figurar en la cabecera del paciente. Y de esa forma estamos en la cadera o cabecera del paciente. Es decir, hay un lugar en la cama de hospitalización misma donde se debe colocar esto. O también hay muchos hospitales que son grandes y que tienen muchos pacientes
En esos, por ejemplo, el brazalete o pulsera también debe llevar esta información. Y la identificación en forma multidisciplinaria del paciente. Se dice, usted tiene que revisar esta identificación antes de los siguientes procedimientos, antes de la administración de medicamentos. ¿Esto quién lo hace? La licenciada enfermera. ¿Y qué vivimos en nuestros tiempos? Muchos casos de juicios, despidos, pérdida de trabajo, de personal de salud por una administración errónea de medicamentos. ¿Ya? Cada vez que haya que hacer transfusión de sangre o de hemocomponentes, hay que hacer la identificación correcta del paciente. Cada vez que vayamos a extraer sangre u otras muestras para análisis clínicos, lo propio. Personal de laboratorio, ahí está. Arriba el personal de la unidad transfusional. Cuando hagamos estudios de gabinete, igual el imagenólogo tiene que identificar correctamente al paciente. Cuando hagamos algún tratamiento o procedimiento invasivo o de alto riesgo, lo propio, ¿verdad? Un catéter central, qué sé yo, alguna situación de intervención o procedimiento, tiene que previamente identificarse al paciente y lo propio con las dietas, ¿verdad? O sea, yo no le puedo estar confundiendo a un paciente diabético darle dieta corriente, al de dieta corriente darle dieta del diabético, o sea, eso significa muchas veces error del personal de salud. ¿Ya? Entonces, la nutricionista y el personal eh, de, de apoyo de la cocina del hospital también tienen que entender esto. O sea, no es solo dejar y dejar y dejar y deshacerse de los platos y punto, ya lo hice. Y tampoco es que la nutricionista no haga de cuando en cuando esta verificación, ¿verdad? Porque se supone que ha capacitado a los personal manual, al personal auxiliar, para cómo hacer su trabajo. Se supone que lo ha capacitado. Pero otra cosa es que lo vaya supervisando de cuando en cuando, para estar segura de que se está cumpliendo lo que ella les ha capacitado. Entendido eso, vamos al 2, mejora de la comunicación efectiva entre profesionales en relación a órdenes verbales y o telefónicas. Aquí está la regla, fíjense. Escuchar. Están llamando, la enfermera contesta. Escribir lo que me está diciendo. Leerle al doctor lo que yo he escrito, lo que he entendido de lo que me ha dicho, y que el doctor me confirme, diga, sí, es correcto, eso es lo que te he dicho. ¿Ya? Entonces, mejorar la comunicación implica esto. Ayudando. Por favor, sus micrófonos, si alguien lo tiene prendido. Bien, entonces fíjense acá decimos, esto mejora la comunicación entre profesionales de la salud. La enfermera es profesional, el imagenólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta, todos ellos son profesionales, ¿verdad? Mejorar la comunicación entre los profesionales de salud, pacientes, familiares, a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención y reducir así los errores relacionados con emisión de órdenes verbales y o telefónicas mediante el uso del procedimiento de escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir en la historia clínica y nuevamente confirmar y verificar. Reducir los errores durante el traspaso de pacientes, cambio de turnos y mejorar la comunicación entre los profesionales de salud de forma que proporcione información correcta, oportuna y completa en el proceso de atención del paciente mediante el uso de la herramienta SAER o SBAR por sus siglas en inglés, ¿no? Situación, antecedentes, evaluación y recomendación.
Son dos elementos que hay que cumplirlos, ¿ya? Y que deben hacerse en ese estricto orden. O sea, yo no puedo incumplir esto. Fíjense, el receptor escucha atentamente la orden que le están dando. Luego la escribe en su bitácora, en su cuaderno. El receptor lee la orden al emisor, le dice, esto es lo que me está indicando, ¿ya? Transcribe la indicación de la bitácora al expediente clínico y el emisor confirma y verifica que se haya hecho, ¿ya? Y la firmará en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, en casos de urgencia, fíjense, es escuchar, repetir, confirmar, transcribir. En casos normales, escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir y verificar o confirmar. Entonces, el receptor escucha en urgencias, repite la orden, confirma y se transcribe directo a la historia clínica. En el otro procedimiento, la transcripción era todavía de la bitácora al expediente y después de la confirmación, ¿verdad? Pero había el paso de la confirmación de la indicación y la verificación que se encuentra en el expediente clínico con cierto tiempo de plazo determinado. Para el traslado de pacientes, transferencia, etcétera, fíjense, situación del paciente. ¿Qué está pasando con el paciente? Le estoy llamando por el paciente José Garnica de 36 años que tiene dificultad para respirar. Antecedentes, ¿cuál es el contexto o cuáles son los antecedentes? Es un paciente masculino de 36 años de edad, un día de posoperado de cirugía abdominal, no tiene historia de enfermedad cardíaco-pulmonar. La evaluación, ¿cuál creo que es el problema? Los ruidos respiratorios están disminuidos en el lado izquierdo y tiene dolor. Quiero descartar neumotórax. Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación? ¿Qué haría yo para corregirlo? Entonces, creo que el paciente debe ser evaluado ahora. ¿Puede usted hacerlo? Muchas veces esto nos dan de responsabilidad a los internos en los hospitales. El residente tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces, a veces la enfermera es la que tiene que hacerlo también cuando no hay otra persona que lo haga. Pero es importante porque acá lo de fondo, que es que hay un paciente hospitalizado que está presentando una signología o sintomatología nueva que no tiene que ver con el cuadro clínico por el que está consultando o por el que está hospitalizado y que debe ser revisado y resuelto o evaluado y resuelto. Entonces, esto, aunque ustedes no crean, es hasta para renegar, pero como ustedes no se imaginan, cuando en un hospital tú pides una interconsulta a las 8 de la mañana, interconsulta con cardiología, y pones ahí, ¿no? El paciente está con palpitaciones, paciente presenta un electrocardiograma irregular, lo que sea. Y resulta que tú al día siguiente vuelves a visitar a tu paciente en la visita y la interconsulta todavía no ha venido. Un día y no ha venido. O sea, ¿cómo es posible que en un hospital, en el mismo hospital, estando el paciente hospitalizado, no se pueda cumplir con una interconsulta? Es que no le han avisado, es que no han registrado bien, es que no han pasado el turno, la del turno de la mañana no ha dicho nada, la de la tarde ni ha preguntado, la de la noche ni se ha enterado y resulta que nadie avisó al cardiólogo. Entonces, imagínense esas cosas, pasan todos los días, les va a pasar a ustedes también. Ya cuando estén de internos van a ver cómo van a sufrir con estas cosas. Se necesita tal examen y no, es el interno el que tiene que hacerlo. Se necesita la interconsulta y el interno tiene que ir a rogarle al especialista a que por favor lo vea. Incluso nos tenemos que tragar del otro profesional. Espere, pues todavía no tengo tiempo. Además, ¿por qué me estás refiriendo? A ver, ¿qué cosa quieren conmigo? O sea,
Todas esas cosas ustedes las van a vivir y recién se van a acordar de esta clase. Seguridad con los medicamentos de alto riesgo. Hoy en día el manejo de medicamentos de alto riesgo ya requiere de dos elementos clave: sus etiquetas individuales y en otro color, porque los medicamentos de alto riesgo se ponen con etiquetas de color rojo, justamente para que la enfermera que va a utilizar ese medicamento ya está viendo la primera alarma, está con etiqueta roja. ¿Ya? Entonces, y la doble verificación. Es decir, la enfermera ya está obligada a que con ese medicamento de alto riesgo no puede hacerlo pues, charlando, escuchando su audífono, eh, distrayéndose en cualquier otra cosa, viendo la tele. No, ese momento es el que la enfermera que va a proceder con la medicación tiene que estar mucho más atenta que otros momentos, ¿no? Entonces, en la fíjense, hay otros elementos en los que tenemos que incidir, ¿no? Por ejemplo, la adquisición y almacenamiento. Cuando en el hospital compramos electrolitos concentrados, fíjense, el- en color azul tiene que ir el bicarbonato de sodio, en color verde el sulfato de magnesio, en color amarillo el gluconato de calcio. Rojo, fíjense, el que más llama la atención, cloruro de potasio. Naranja, fosfato de potasio. Blanco, cloruro de sodio. El almacenamiento del medicamento tiene que estar en un lugar seguro y las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico indique. Los medicamentos de alto riesgo deben estar etiquetados con un círculo rojo y resguardado como de alto riesgo. O sea, tiene que estar también bajo llave, porque no podemos poner medicamentos de alto riesgo a, a simple, a simple acceso para todos, ¿no? ¿Ya? Imagínense eso, o sea, tenemos que resguardar bien los medicamentos, sobre todo los medicamentos de alto riesgo, los medicamentos comunes, no hay ningún problema, pero los de alto riesgo sí hay que tener en cuenta. El otro elemento, la receta, debe tener el nombre, domicilio del establecimiento, el nombre completo y cédula del profesional que la prescribe, la fecha de elaboración, el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. Fíjense, los dos identificadores hoy van siempre: nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. Debe tener el nombre genérico del medicamento, la dosis y presentación del medicamento, la frecuencia y vía de administración, la duración del tratamiento, las indicaciones y no tener correcciones ni abreviaturas. Ni correcciones ni abreviaturas. Electrolitos concentrados con etiqueta individual es una alerta visual y deben estar separados del resto de los medicamentos y además resguardados. Entonces, y la doble verificación debe implementarse durante la preparación y administración. Cuando preparo, hago la primera verificación. Y antes de administrar, hago la segunda verificación. Cuando estoy hablando de qué? De electrolitos concentrados, de quimioterapéuticos, de radiofármacos, de insulina y de anticoagulantes por vía parenteral. ¿Entendido? Cuarto, procedimientos correctos. Sitio, procedimiento y paciente correcto. Esto es para los del área quirúrgica. El protocolo universal hay que implementarlo antes de realizar el procedimiento quirúrgico dentro y fuera del quirófano. El time out o tiempo fuera, al menos antes de realizar procedimientos de terapia de reemplazo renal, con hemodiálisis, radioterapia, administración de sangre o hemocomponentes. Entonces, tiene que tenerse en cuenta ese elemento. Los procedimientos llevados a cabo en el sitio anatómico incorrecto, o el procedimiento incorrecto, o el paciente equivocado,
Ojo, son problemas comunes en los hospitales. Y este problema es resultado de una comunicación deficiente o inadecuada entre el personal que participará en la realización del procedimiento, una falta de participación del paciente y la ausencia de procedimientos de verificación antes de la realización del procedimiento. En muchos servicios de imagenología, o sea, no es poco común encontrar que las solicitudes, etcétera, se han entrepapelado o les han puesto en un orden distinto y resulta que el imagenólogo ni siquiera le pregunta el nombre al paciente, ni siquiera le dice, ¿cómo se llama usted? ¿No? Ni siquiera verifica eso. Y resulta que él solamente ve en la papeleta el tipo de examen. Ah, ya, aquí dice tomografía de pelvis, procede y envía. Y el médico, cuando recibe el reporte, dice, ¿por qué de pelvis? Yo no he pedido de pelvis, ¿verdad? Se está demorando el manejo de ese paciente, probablemente se está demorando el inicio de tratamiento. ¿Y todo por qué? Porque el encargado, el médico imaginólogo, no se le ocurrió verificar si era el paciente, ¿verdad? Entonces, ocurren todos los días. Otra cosa es que los errores no se reportan, no se reconocen, se ocultan, se socapan, ¿ya? Entonces, eso está ocurriendo. Los procesos esenciales que conforman el protocolo universal son, por ejemplo, para pacientes quirúrgicos, el marcado del sitio anatómico. Por eso, día antes de la cirugía, cuando el médico va a ver al paciente hospitalizado, va y verifica todo eso y él mismo marca, dice, ahí está, esto, aquí está la cosa, pone una X o pone en un área determinada, hace el proceso de verificación preprocedimiento y el protocolo del time out antes del comienzo de un procedimiento. Time out o tiempo fuera, ¿a qué nos referimos? Es la confirmación de la información en el momento inmediatamente previo al inicio del procedimiento. Permite resolver cualquier duda o confusión y debe realizarse siempre independientemente si es una situación de urgencia o no. Lo esencial y mínimo a confirmar es el sitio anatómico, el procedimiento y el paciente correcto. Este time out es cuando el cirujano está lavándose las manos, ya se está cambiando la bata quirúrgica, y lo primero que le hace, bueno, este es el paciente tantos, sí, ¿qué sitio tenemos que operar? Verifique la historia clínica, es una cirugía de apéndice, ok. ¿Qué procedimiento tenemos que hacer? Una apendicectomía abierta o laparoscópica, dependiendo de lo que haya decidido. Listo. Fíjense cuánto tiempo me lleva eso. Un minuto. Pero en quirófano, los señores cirujanos se han puesto a decir que no, el time out hace perder tiempo. ¿Qué es eso? ¿Acaso? Eso que lo hagan, pues, que lo haga pues, la enfermera, que lo hagan los auxiliares, que lo hagan los estudiantes. O sea, fíjense cómo el profesional encargado, el primer responsable del paciente, pone pretextos para no hacerlo. Cuando es algo rutinario, es decir, yo estoy entrando a quirófano, me están cambiando, al momento que me están cambiando, inclusive ya puedo estar haciendo el time out. A ver, ayúdenme a verificar, haremos el time out, paciente, y empiezan a leer la historia clínica, o si el paciente está despierto, ¿cómo es usted? ¿Cómo se llama, señor? Ya. Listo, ahora verificaremos el procedimiento. ¿Qué es lo que hemos planificado en este paciente? Ya, una histerectomía. Ya, listo. Eso es todo. ¿Sí? ¿Está marcado el lugar? ¿No está marcado el lugar? Verifique. Porque antes de que ponga a poner los campos quirúrgicos, ya he realizado el protocolo de
identificación de sitio anatómico, procedimiento y paciente correcto. Esto mismo hay que hacer antes de transfusiones sanguíneas, antes de poner hemocomponentes, antes de iniciar una sesión de radioterapia, antes de iniciar una sesión de hemodiálisis, antes de tomar una biopsia, antes de hacer procedimientos odontológicos, antes de hacer la colocación o retiro de dispositivos, antes de hacer estudios de gabinete, en terapia electroconvulsiva, antes de colocar y manejar accesos vasculares, ¿no? O sea, son momentos en que el time out tiene que aplicarse. 5. Infecciones asociadas con la atención médica. Ahí está el famoso programa integral de higiene de manos que les comentaba. Y fíjense, ¿no? La, la guía de aplicación de estrategias multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de manos. Guía de aplicación de la estrategia multimodal. El manual técnico de referencia para la higiene de manos. ¿Sí? Y la higiene de manos propiamente dicha, ¿por qué, cómo y cuándo? ¿Por qué, cómo y cuándo? La información también sobre el uso adecuado de guantes. ¿Cómo lavarse las manos? Fíjense, paso a paso. ¿Sí? Mojarse con agua, disponer del jabón suficiente, frotarse las palmas de las manos entre sí, frotarse los espacios interdigitales, tanto del lado palmar como dorsal, frotarse el dorso de los dedos, ¿no? Fíjense, frotarse con un movimiento de rotación al pulgar, luego las puntas de los dedos, otra vez enjuagarse y secarse. Entonces, fíjense, paso a paso. Pero cuando ustedes hacen un estudio, dicen, a ver, miraremos nomás, o pondremos una cámara, que nadie se va a dar cuenta siquiera de eso, y veremos cómo se lavan las manos, ¿verdad? Hoy en día hay enfermeras que se designan cada día al azar para estar cerca a lavamanos, y cada vez que alguien se acerca a lavarse las manos, la enfermera registra. Y observa, no, ni siquiera le dice a la persona que le está observando nada, ella está mirando y registrando si está bien, si está mal, cuánto tiempo, si usó jabón, no usó jabón, si hizo las maniobras correctas o no, etcétera. Y ahí es donde tenemos grandes problemas, incluso para el uso de desinfectantes. Fíjense, tanto en la pandemia que hemos hecho el uso del alcohol al 70%, fíjense, se aplica el antiséptico. Otra vez son las mismas cosas. Primero las palmas, después espacios interdigitales y dorso, dorso de las manos, pulgar, los pulgares y las puntas de los dedos. Y listo, fíjense. Entonces, esa técnica tampoco la cumple. ¿Por qué? Por apuro, ¿no? Por flojera. O que siempre, sí, sí, nunca me he lavado y nunca ha pasado nada. El programa se implementa en todas las organizaciones y tiene que verse, primero, dice, monitorear el agua. O sea, ¿a quién le voy a pedir lavarse si no tengo agua? El abastecimiento de insumos necesarios para la higiene de manos. Por eso es que han visto después de la pandemia, en varios lugares, hasta en los pasillos de los hospitales, están eh, lavamanos y su respectivo jabón líquido o antiséptico. Educación a pacientes y familiares, capacitación al personal y a los visitantes y hacer la monitorización, la evaluación y el análisis de los datos con esta implementación. Sexto, reducir el riesgo de daño por caídas y evaluar y reevaluar el riesgo de caídas en los pacientes hospitalizados. ¿Quién lo debe hacer? Enfermería. El riesgo de caídas, como hemos analizado en la clase anterior, en este esquema del queso suizo, dice, ¿por qué va a ocurrir? ¿Qué se suma? Dice, por ejemplo,
primer orificio que estamos involucrando en el error. No hay un familiar del paciente. Y dijimos, ¿no?, que cuando el paciente tiene riesgo de caída, se debe pedir que un familiar lo acompañe todo el tiempo, porque el hospital no le puede poner una enfermera de 24 horas. ¿Ya? Pues no había eso, no había ni familiar, nadie avisó ni nada. Dos, no pusieron los barandales a la cama. Sabiendo que hay riesgo de caída, no pusieron los barandales de los costados de la cama que pueden evitar que el paciente se caiga. Enfermería no hizo la vigilancia adecuada. ¿No? Y el paciente no estaba sujetado y tenía un estado confusional, o sea, estaba con un estado confusional o medicamentoso o por golpe, lo que ustedes gusten, pero no estaba. Entonces, fíjense, se juntaron todos esos elementos y ¡zas! Se cayó, se produjo la caída. ¿Ya? Si cualquiera de estos mecanismos se hubiese activado, se hubiera prevenido la caída, ¿no? Hay un familiar, sí, el familiar siempre lo ha cuidado, lo acompañaba al baño, lo hacía parar, lo hacía deambular. Perfecto, el paciente no se va a caer. Cuando está durmiendo le ponemos los barandales. Perfecto, lo sujetamos, perfecto. Hacemos una vigilancia periódica pero efectiva del paciente para verificar al familiar también. Si está en estado confusional, peor todavía, y le ponemos una alerta de decir paciente en estado confusional y con riesgo de caída. Así que hay que estarlo viendo, pues. Entonces, si cualquiera de esos elementos o todos estos elementos, estas barreras, aplicamos, no va a haber caída. ¿Ya? Y fíjense que es tan fácil de calificar el riesgo de caídas, ¿no? Este paciente se ha caído antes, sí, ya tiene un punto. Medicamentos, se está usando sedantes, tranquilizantes, diuréticos, antiparkinson, antidepresivos. Fíjense, solo cualquiera de ellos ya tiene un punto. Tiene algún déficit sensorial, visual, auditivo o de extremidades, ya tiene un punto. Su estado está bien o está confuso, ya tiene un punto. Su deambulación es normal, cero. Seguro con ayuda, ya tiene un punto. Insegura con ayuda, ya tiene un punto. Cama, con barandales o sin barandales, ya tiene un punto. Equipo de sujeción, ¿hay o no hay? Si no hay, ya tiene un punto. Presencia del familiar, no hay el familiar, ya tiene un punto. Pues riesgo bajo es un puntito. Riesgo medio es tener dos puntitos. Más de dos es riesgo alto. Ya no es difícil calificar el riesgo de caída en un paciente. Y esto lo hace el personal de enfermería. Si tiene dos o más puntos, es obvio que ese paciente tiene un alto riesgo de caída. Ahora apliquemos, pues, cómo evitar la caída. Hablaremos con familiar, le pondremos barandales a la camilla, eh, estaremos vigilando periódicamente al paciente, ¿ya? Lo sujetaremos en algún caso. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los procesos de maduración ante la cultura de seguridad. A ver si en alguno de estos peldaños o gradas ustedes ubican a su hospital, ¿no? Por ejemplo, el nivel de maduración es patológico, la seguridad se ve como problema y prevalece, pues, la culpabilidad de, sí, aquí se cae, sí, en este hospital ocurre, sí, somos malos, ¿no? El reactivo se considera importante, pero solo actuamos en casos graves o severos, ¿no? O sea, a esos nomás, calculador. Se enfatiza en lo normativo, los incidentes se resuelven empíricamente. Proactivo, la organización hace prevención y se involucra a todos los interesados. Y generador, la organización busca activamente información para determinar el grado de seguridad de atención de los pacientes.
Entonces, las decisiones de gestión y organización, la adecuación de las instalaciones, la cohesión y comunicación del equipo de trabajo, factores de formación, definición de tareas y factores del paciente pueden ser condiciones y fallos latentes. Pero tiene que haber errores que se cometan, ¿no? Despistes, lapsus, errores, incumplimiento de normas, para que estas barreras de prevención sean franqueadas y ocurra el incidente. ¿Ya? Entonces, es esto lo que tenemos que evitar y esto es lo que tenemos que promover para que no ocurran estos incidentes, ¿verdad? Está, lo mismo les he mencionado con el modelo de Reason o de queso suizo. El modelo de queso suizo en la producción del daño ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, tiene que haber toda una conjunción de errores, un error acá, técnica inapropiada, comunicación deficiente, formación inadecuada del profesional, fallo en la supervisión, monitorización diferente, ¡cac! Ocurre el fallo, el daño. ¿Verdad? Entonces, si en alguno de estos elementos hubiésemos puesto algo de atención, hubiésemos evitado ese daño, pero no lo hicimos. Entonces, ahí está la organización y cultura, las decisiones gerenciales, los procesos organizacionales son fallas latentes todavía. Factores contributivos, el tipo de paciente, la tarea, el individuo, el equipo, el ambiente, pueden poner condiciones que predispongan a acciones inseguras. Y las acciones inseguras o se cometen o se emiten o se hacen por negligencia, ya son fallas activas de la gente y eso produce el error que además va a generar el suceso adverso o evento adverso, ¿no? Entonces se han pasado las barreras físicas, administrativas, humanas y naturales y ha ocurrido el evento adverso. Fíjense cómo se puede monitorear las metas internacionales, las 6 metas que hemos visto en este capítulo, y ver inclusive si el turno matutino en rojo, vespertino en la tarde en amarillo o nocturno en verde, cuáles cumplen más, cuáles cumplen menos, qué diferencias hay entre turnos, ¿no? Parecer este es de la meta 4 el que está provocando más diferencias, pero la meta 2 y la meta 5 están igual de bajas. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para nosotros. Y fíjense cómo acá también se puede hacer un gráfico en el que en negro está, digamos, en verde está lo que está adecuado, que está controlado. En amarillo, la alarma. En rojo y en negro ya pues son cosas que inaceptables, ¿no? Y fíjense también por turnos, ¿no? Nocturno, tarde, noche, tarde, mañana, ¿no? Entonces aquí está. ¿Quién falla más? ¿Dónde fallan más? ¿Y qué meta es la que se falla más? ¿O qué metas sí se cumplen y qué no? ¿No? Entonces, esos son elementos de seguimiento que nosotros deberíamos prever en los hospitales. Bien, si se fijan, estos ya son elementos más de cotidianeidad, es decir, situaciones que a veces, tal vez por su normalidad, no le damos la importancia necesaria, ¿no? Lo importante es que ustedes lo tomen en cuenta, que ustedes aprendan que en un hospital tenemos que garantizar atención segura. Cuando hablamos de la seguridad del trabajador en salud, del médico, ya no estamos hablando de esto de modelo de atención segura, ya estamos hablando de salud ocupacional, ¿ya? De velar por el bienestar del personal de salud. Y ahí hay otras tareas que se hacen, ¿verdad? La vacunación preventiva contra enfermedades infecciosas, la hepatitis B, por ejemplo, el registro de accidentes laborales de trabajo, pinchaduras, cortaduras con bisturí, etcétera. La toma de pruebas inmediatas como el test rápido de VIH cuando hemos manejado un paciente con VIH.
el examen periódico del personal de salud. Como les digo, eso ya hace a la salud ocupacional, que eso es más parte de los derechos laborales que de atención segura en el hospital. La atención segura está concentrando su atención en los pacientes, en que no cometamos errores con esos pacientes. ¿Ya? O sea, eso hay que diferenciarlo bien, porque no nos olvidamos de la salud del médico, pero eso ya es salud ocupacional. ¿Ya? Que también en la última clase les voy a recordar o mencionar en algunas diapositivas eso que se tiene que hacer con salud ocupacional. Hemos visto ya cuando hemos hablado de calidad y sistemas de calidad que hay normas ISO que están específicamente relacionadas con salud ocupacional y el cuidado de la salud del trabajador en salud. ¿Ya? Entonces, no es que hay olvido no se está omitiendo nada, sino que cuando hablamos de atención segura en el hospital, obviamente nuestro centro de atención es el paciente. ¿Ya? Y el evitar errores comunes que el hospital no los cometa, que el hospital los prevenga, que el hospital disminuya con ello la posibilidad de cometer errores y generar eventos adversos. Bien, si tienen alguna consulta, pues la clase estaría terminando acá. Me han hecho una consulta los que están organizando el seminario. El seminario ya va a ser en 2 semanas, que es la quinta práctica que dijimos, que es obligatoria en la asistencia. Y pues para la cuestión de certificación, si es que han previsto entregar certificados, hay